A todos nos han dicho que los humanos aparecieron en la Tierra en un momento determinado, construyeron civilizaciones y lentamente dieron forma a la historia. Pero ¿y si esa historia es solo parte de la verdad? Los arqueólogos e historiadores están descubriendo ahora artefactos y objetos que preceden a la existencia conocida de la humanidad por millones de años. Y lo que es aún más asombroso es que estos objetos no son formaciones aleatorias de la naturaleza. Alguien o algo los creó con intención, mucho antes de que se supusiera que los humanos existían. Esto apunta a dos posibilidades aterradoras. O los humanos caminaron por la Tierra mucho antes de lo que jamás hemos imaginado, dominando habilidades y tecnología perdidas en el tiempo. O algunos otros seres inteligentes desconocidos una vez vagaron por este planeta, dejando atrás rastros que todavía nos desconciertan hoy. En este video, revelamos artefactos tan misteriosos, tan fuera de lugar, que podrían hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia. A primera vista, el pote de Dorchester parece ordinario. Solo una pequeña olla de hierro, el tipo que podrías encontrar en cualquier hogar del siglo XIX. Pero lo que lo hace extraordinario es dónde fue encontrado. En 1852, trabajadores excavando en Massachusetts abrieron un trozo de roca antigua, y dentro de ella, perfectamente sellada dentro de piedra sólida, estaba esta olla. Aquí está la parte que te derretirá el cerebro. Se dice que la roca en la que estaba atrapada tiene 100 millones de años. 100 millones de años. Los humanos no existían. La civilización no existía. Sin embargo, de alguna manera, un objeto hecho por humanos estaba sentado dentro de una roca más antigua que los dinosaurios. Déjame repetir eso para que realmente se asiente. Este objeto fabricado estaba encerrado en roca que se formó cuando los dinosaurios todavía dominaban la Tierra, decenas de millones de años antes de que apareciera el primer primate. Algunos lo llamaron un engaño, otros se negaron a creerlo. Los geólogos estudiaron la roca, no mostró signos de manipulación. Los científicos examinaron la olla, mostró óxido, desgaste y signos de uso. Pero ¿cómo podría estar posiblemente dentro de una formación creada millones de años antes de que los humanos pudieran incluso caminar sobre la Tierra? Aquí está lo que hace que este descubrimiento sea tan perturbador. No estamos hablando de un objeto que simplemente se parecía a algo hecho por el hombre. Estamos hablando de una olla de hierro real con patrones decorativos, una forma funcional y marcas claras de artesanía intencional. Alguien diseñó esto, alguien lo forjó, alguien lo usó, y de alguna manera terminó atrapado en el interior de roca sólida que se formó en el período precámbrico. Si el pote de Dorchester es real, sugiere algo inimaginable. Una civilización que precede toda la historia registrada, o tal vez el tiempo mismo comportándose de maneras que aún no entendemos. ¿Podría ser evidencia de viaje en el tiempo? ¿Un objeto que de alguna manera cayó a través de las grietas de la realidad y se incrustó en el pasado antiguo? ¿O es prueba de que una civilización tecnológica existió en la Tierra hace 100 millones de años, solo para ser completamente borrada de la existencia sin dejar ningún otro rastro? Aún más extraño, la roca alrededor de ella estaba completamente sólida. Sin grietas, sin costuras, sin entrada forzada. Es como si la olla siempre hubiera estado allí, esperando en silencio, ocultando un secreto que podría reescribir todo lo que sabemos sobre la historia humana. Los trabajadores que lo encontraron juraron sobre su autenticidad. Los geólogos que examinaron la roca no pudieron encontrar evidencia de falsificación. Y sin embargo, el establecimiento científico simplemente lo descartó porque la alternativa era demasiado imposible de aceptar. Este es el patrón que verás una y otra vez en los descubrimientos de hoy. Evidencia física que no puede explicarse, que es ignorada, minimizada o etiquetada como engaño simplemente porque no encaja en la narrativa aceptada. Pero la evidencia no desaparece solo porque sea inconveniente. Ahora viaja a Sudáfrica, donde los mineros desenterraron algo que desafía toda explicación. Objetos metálicos diminutos y perfectamente esféricos conocidos como las esferas ranuradas. A primera vista, parecen piedras ordinarias, pero no lo son. Cada una lleva ranuras tan precisas, tan perfectamente talladas alrededor de su ecuador, que incluso las herramientas modernas luchan por replicarlas. Y aquí está la parte asombrosa. Fueron encontradas en roca precámbrica, algunas datando de hace 2.800 millones de años. Dentro de ella hay estas esferas de metal perfectamente formadas. Algunas son más pequeñas que canicas, otras tan grandes como pelotas de golf, todas suaves, simétricas e imposiblemente elaboradas. Los científicos han tratado de recrearlas usando calor y presión, pero nada se acerca. La precisión, el equilibrio e incluso la composición del metal, todo sugiere una inteligencia mucho más allá de lo que debería haber existido entonces.
Estamos hablando de objetos creados cuando la Tierra era un mundo completamente diferente. No había animales terrestres, no había plantas, apenas había oxígeno en la atmósfera. Y sin embargo, alguien o algo estaba creando esferas metálicas con ranuras perfectamente paralelas. ¿Cómo pudo alguien haberlas hecho? ¿Y con qué propósito? Las ranuras son demasiado precisas para ser naturales. Corren perfectamente paralelas alrededor del centro de cada esfera, como si hubieran sido torneadas en un torno. Pero los tornos requieren electricidad o al menos mecanismos complejos impulsados por energía. ¿Quién tenía esa tecnología hace 2.800 millones de años? Algunos geólogos insisten en que deben ser formaciones naturales, tal vez creadas por procesos volcánicos o metamórficos, pero esa explicación se desmorona cuando examinas la perfección geométrica. La naturaleza no crea esferas perfectas con ranuras paralelas. La naturaleza es caótica, irregular, asimétrica. Estos objetos son lo opuesto. Otros científicos han sugerido que podrían ser concreciones, nódulos minerales que se forman naturalmente dentro de rocas sedimentarias. Pero las concreciones no son metálicas y no tienen ranuras talladas. Cada explicación propuesta falla al abordar todas las características de estos objetos imposibles. Hasta el día de hoy nadie sabe. Y eso es lo que hace que las esferas ranuradas sean uno de los misterios más inquietantes jamás extraídos de la Tierra. Son evidencia física, tangible, de algo que no debería existir. Puedes sostenerlas en tu mano, sentir su peso, trazar tus dedos a lo largo de las ranuras perfectas. No son mitos ni leyendas. Son objetos reales que desafían cada teoría que tenemos sobre los orígenes de la vida y la civilización en este planeta. Pero quizás lo más aterrador no son las esferas en sí mismas, sino lo que representan. Si estos objetos fueron hechos intencionalmente, entonces existió inteligencia en la Tierra miles de millones de años antes de que se supusiera que surgiera. Y si eso es cierto, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otras civilizaciones surgieron y cayeron en los vastos periodos de tiempo geológico, borrándose completamente de la existencia, excepto por estos raros artefactos que ocasionalmente resurgen de las profundidades? Ahora, si crees que las esferas imposibles son desconcertantes, prepárate para lo que se descubrió enterrado en el corazón de América. Un mensaje tallado en piedra que sugiere que los vikingos no solo llegaron a América del Norte, sino que viajaron hasta Minnesota siglos antes de Cristóbal Colón. Minnesota, 1898. Un granjero descubre una pesada losa de piedra gris cubierta con extrañas runas antiguas. Esta fue la piedra rúnica de Kensington, y su mensaje conmocionó al mundo. Los tallados cuentan la historia de exploradores vikingos que viajaron profundamente al interior de América del Norte, siglos antes de que Colón zarpara. Si es verdad, significaría que los vikingos llegaron al corazón del continente americano mucho antes de que nadie creyera posible. Las runas en sí son precisas, coincidiendo con el lenguaje y los símbolos nórdicos del siglo XIV. Incluso hacen referencia a ríos, direcciones y detalles de expediciones que nadie en los 1800 podría haber conocido. El texto describe un grupo de exploradores escandinavos, algunos de Noruega y algunos de Suecia, acampando cerca de un lago. Habla de un día de pesca, de hombres que regresaron al campamento para encontrar a sus compañeros muertos y cubiertos de sangre. Menciona fechas específicas, rutas de viaje y detalles geográficos que son inquietantemente precisos. Aquí está el problema. ¿Cómo podría un simple granjero en Minnesota tallar algo tan histórica y lingüísticamente preciso? Olof Åman, el granjero que lo encontró, no tenía educación formal en lenguas antiguas. No tenía acceso a textos académicos sobre runas nórdicas. Era un inmigrante sueco que trabajaba la tierra, no un erudito especializado en escritura medieval escandinava. Y luego está la ubicación, profundo en el interior, lejos de cualquier asentamiento vikingo conocido. Sin barcos, sin artefactos, sin evidencia. Solo esta piedra susurrando una historia que la historia se niega a aceptar. Minnesota está a más de 1.600 kilómetros de la costa atlántica más cercana. Para que los vikingos llegaran allí, habrían tenido que navegar por el río San Lorenzo, atravesar los grandes lagos y luego viajar por tierra o por vías fluviales hasta el centro de lo que ahora es Minnesota. Cuando la piedra fue revelada por primera vez, los académicos la descartaron de inmediato como un engaño. Era demasiado conveniente, demasiado extraña, demasiado lejos de donde se suponía que los vikingos habían estado. Pero luego algo extraño comenzó a suceder. Los lingüistas que estudiaron las runas notaron detalles que un falsificador del siglo XIX no podría haber conocido. Había formas de letras específicas, usos dialectales y estructuras gramaticales que no se descubrieron en textos nórdicos hasta décadas después de que apareciera la piedra de Kensington.
Más que eso, análisis geológicos de la piedra mostraron patrones de erosión consistentes con siglos de exposición a los elementos, no con tallados recientes. Las raíces de árboles habían crecido alrededor y a través de la piedra, sugiriendo que había estado en el suelo durante mucho tiempo. El misterio permanece. ¿Fue un elaborado engaño creado por alguien con conocimiento extraordinario de las lenguas nórdicas medievales? ¿O fue prueba de un viaje olvidado que cambió todo? Si los vikingos realmente llegaron tan lejos en el interior de América del Norte, ¿qué más no sabemos sobre sus exploraciones? ¿Cuánto más lejos viajaron? ¿Establecieron asentamientos permanentes que simplemente no hemos encontrado todavía? Pero los vikingos no solo tenían historias misteriosas grabadas en piedra, tenían tecnología que no debería haber existido. Tecnología que les dio dominio sobre los mares mucho antes de que el mundo moderno imaginara que era posible. La piedra solar vikinga. Un pequeño cristal transparente que a primera vista parece ordinario. Pero este pequeño trozo de roca podría ser la razón por la que los vikingos conquistaron el océano abierto mucho antes de que se inventara la brújula magnética. Los experimentos modernos han probado que ciertos cristales pueden detectar la posición del Sol, incluso cuando está oculto por nubes o niebla. Eso significa que los vikingos podrían haberlas usado para navegar durante tormentas, dirigiéndose a través de miles de kilómetros de mar abierto con una precisión asombrosa. Piénsalo. Los vikingos navegaban rutinariamente desde Escandinavia hasta Islandia, Groenlandia e incluso hasta América del Norte. Viajes que tomaban semanas a través de algunos de los mares más traicioneros del mundo. Y lo hacían sin GPS, sin brújulas magnéticas, sin ninguna de las herramientas de navegación que consideramos esenciales. Los cristales específicos que funcionan como piedras solares son calcita islandesa, también conocida como espato de Islandia. Cuando sostienes este cristal hacia el cielo, incluso en condiciones nubladas, crea un patrón de polarización que puede revelar la ubicación exacta del Sol. Es una propiedad óptica natural que funciona basándose en cómo la luz del Sol se dispersa a través de la atmósfera. Fragmentos de estos cristales se han encontrado lejos de las rutas vikingas esperadas, sugiriendo que pueden haber guiado a exploradores a través del Atlántico Norte mucho antes de que alguien creyera que podían. En 2013, los investigadores encontraron un cristal de calcita cerca de los restos de un naufragio vikingo del siglo XVI. El cristal estaba colocado cerca de otros instrumentos de navegación, lo que sugiere que era una herramienta, no solo un objeto decorativo. Y sin embargo, el conocimiento de cómo usarlos desapareció. Sin registros escritos, sin instrucciones sobrevivientes, solo fragmentos de una tecnología que una vez les dio dominio sobre los mares, un nivel de sofisticación que los historiadores nunca imaginaron para la era vikinga. Es como si una tecnología completa se hubiera desvanecido de la memoria colectiva, dejando solo pistas tentadoras de lo que alguna vez fue posible. Pero los vikingos no solo tenían cristales de navegación misteriosos, tenían armas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Armas tan avanzadas que los científicos modernos todavía luchan por explicar cómo fueron creadas. Entre las muchas armas de la era vikinga, una se destaca: la espada Ulfberahete. Una hoja tan avanzada, tan imposiblemente elaborada para su tiempo, que durante siglos fue considerada un mito. Forjada entre los siglos IX y XI, cada hoja estaba inscrita con una sola palabra: Ulfberahete. Pero cuando los metalurgistas modernos probaron estas espadas, quedaron atónitos. El acero era casi puro, con un contenido de carbono y una resistencia comparable al acero industrial moderno. Este tipo de trabajo del metal no se suponía que existiera por otros 800 años. Para lograr ese nivel de pureza, los herreros habrían necesitado calentar el hierro a temperaturas de casi 1650 grados centígrados, algo que los hornos de esa época simplemente no podían alcanzar. Y sin embargo, alguien lo hizo. Cada Ulfberahete era equilibrada, flexible y casi indestructible. Un arma siglos adelantada a su tiempo. Quien las forjó poseía conocimientos perdidos para el mundo durante generaciones. No estamos hablando de una sola espada anómala. Se han encontrado más de 170 espadas Ulfberahete en toda Europa, desde Escandinavia hasta Rusia, desde Francia hasta Ucrania. Todas muestran el mismo nivel imposible de artesanía. Para poner esto en perspectiva, el acero de alta calidad similar no se produjo en Europa hasta la Revolución Industrial, casi 1000 años después. Los herreros medievales trabajaban con hierro de baja calidad lleno de impurezas. Producir acero limpio requería técnicas que oficialmente no se desarrollaron hasta el siglo XIX. Entonces, ¿cómo lo hicieron los vikingos? Algunos creen que la técnica vino del este a través del comercio a lo largo de rutas olvidadas.
Hay evidencia de que los vikingos comerciaban extensamente con el Medio Oriente y Asia Central, regiones donde las técnicas avanzadas de trabajo del metal eran conocidas. Quizás un herrero viajó desde Damasco o Persia, trayendo secretos de acero crucible que luego se perdieron cuando cayeron las rutas comerciales. Otros susurran que las Ulfber AGT eran reliquias de una orden desaparecida de maestros herreros que custodiaban secretos que la humanidad no debía conservar. Que había un conocimiento perdido de metalurgia que permitía temperaturas y purezas imposibles. Un conocimiento que fue deliberadamente suprimido o accidentalmente olvidado cuando las líneas de maestros a aprendices se rompieron. Lo que hace que las espadas Ulfber AGT sean particularmente frustrantes es que tenemos las espadas, podemos analizarlas, podemos medir su composición exacta, pero aún no podemos explicar completamente cómo fueron hechas con la tecnología disponible en ese momento. Es un recordatorio de que a veces los antiguos sabían cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, todavía estamos tratando de descifrar. Pero si crees que los vikingos guardaban secretos tecnológicos extraños, espera hasta que escuches sobre lo que se encontró en una isla griega. Un objeto tan misterioso, tan completamente único, que más de un siglo después de su descubrimiento, los académicos todavía debaten qué significa. En la isla de Creta en 1908, los arqueólogos descubrieron un hallazgo que ha desconcertado a los historiadores durante más de un siglo: el disco de Festo. Es un pequeño círculo de arcilla, aproximadamente del tamaño de un CD moderno. Sin embargo, está cubierto con 242 símbolos misteriosos dispuestos en una espiral perfecta. Cada símbolo es único. Algunos se asemejan a humanos, animales, herramientas o signos abstractos. Pero aquí está el detalle clave. Nadie ha visto jamás nada igual en ningún otro lugar del mundo. Los símbolos no fueron tallados, fueron impresos en la arcilla, casi como una forma antigua de impresión. Imagina eso. Hace más de 3.700 años alguien usó una técnica siglos adelantada a su tiempo. Esto significa que quien creó el disco de Festo tenía sellos o estampillas prefabricados, cada uno representando un símbolo diferente. Presionaron estos sellos en arcilla húmeda en un orden específico, creando un mensaje o documento estandarizado. Esta técnica de impresión no se supone que existiera hasta la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en el siglo XV. Y sin embargo, aquí tenemos evidencia de que alguien en la Edad de Bronce del Mediterráneo ya entendía el concepto de tipos reutilizables y producción de documentos estandarizados. Los eruditos han intentado durante décadas descifrarlo. Es una oración, una historia, un calendario o un mensaje secreto. Cada teoría abre nuevas preguntas. Algunos lingüistas han sugerido que podría estar relacionado con el Lineal A, el sistema de escritura minoico aún no descifrado. Otros creen que podría ser un idioma completamente diferente, tal vez de una cultura que visitó Creta desde algún lugar lejano. Hay símbolos que parecen representar barcos, herramientas, personas caminando, animales e incluso estructuras arquitectónicas. Pero su disposición no sigue ningún patrón conocido de ningún idioma antiguo. No hay repetición consistente que sugiera un alfabeto, y no hay suficientes símbolos para ser un sistema ideográfico completo como el chino o los jeroglíficos egipcios. El disco parece sugerir una civilización mucho más avanzada de lo que pensábamos. Los minoicos de Creta eran conocidos por su sofisticada cultura, su impresionante arquitectura palaciega y su extenso comercio marítimo. Pero el disco de Festo sugiere que también poseían conocimientos tecnológicos e intelectuales que van más allá de lo que los historiadores les han atribuido. Y el disco en sí sobrevive perfectamente intacto, casi como si estuviera destinado a sobrevivir al tiempo mismo, guardando secretos que quizás nunca entendamos completamente. Fue cocido a altas temperaturas, lo que lo hizo extremadamente duradero. No es un documento frágil de papiro o pergamino que se desintegra con los siglos. Es arcilla sólida, diseñada para durar milenios. Algunos investigadores han propuesto que podría ser un documento religioso, quizás una oración o un himno usado en ceremonias sagradas. Otros creen que podría ser un registro administrativo, tal vez un inventario de bienes o un calendario de eventos importantes. Hay quienes sugieren que podría ser incluso un juego de mesa, con los símbolos representando movimientos o posiciones, pero la verdad es que simplemente no lo sabemos. Y esa incertidumbre es lo que hace que el disco de Festo sea tan fascinante y tan frustrante. Es un mensaje de una civilización antigua, claramente intencional, claramente importante y completamente incomprensible para nosotros. Estos 6 descubrimientos: el pote de Dorchester, las esferas ranuradas, la piedra rúnica de Kensington, la piedra solar vikinga, las espadas Ulfber GT y el disco de Festo, representan solo una fracción de los artefactos misteriosos que desafían nuestra comprensión de la historia humana.
Cada uno plantea preguntas que la ciencia convencional no puede responder satisfactoriamente. El pote de Dorchester nos pregunta: ¿puede un objeto atravesar el tiempo? Las esferas ranuradas nos preguntan: ¿existió inteligencia hace miles de millones de años? La piedra de Kensington nos pregunta: ¿qué tan lejos viajaron realmente los vikingos? La piedra solar nos pregunta: ¿qué tecnologías antiguas hemos olvidado? Las espadas Ulfbert nos preguntan: ¿qué conocimientos metalúrgicos se perdieron? Y el disco de Festo nos pregunta: ¿qué idiomas y sistemas de escritura desaparecieron sin dejar rastro? Cada uno de estos objetos existe físicamente. No son mitos ni leyendas. Puedes verlos en museos, leer estudios científicos sobre ellos, examinar fotografías y análisis detallados. Y sin embargo, no tenemos respuestas satisfactorias para ninguno de ellos. La ciencia funciona mejor cuando puede categorizar, explicar y predecir. Pero estos artefactos se niegan a ser categorizados, desafían las explicaciones, hacen que las predicciones sean imposibles. Existen en una zona gris incómoda donde la evidencia física contradice todo lo que creemos saber sobre cronologías, tecnología y capacidades humanas. Tal vez la pregunta real no es ¿cómo existieron estos objetos?, sino ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar que existieron? ¿Es porque desafían teorías fundamentales sobre el progreso humano? ¿O es porque admitir que no sabemos tanto como pensamos requiere una humildad que el establecimiento científico encuentra difícil de abrazar? Los objetos permanecen, esperando en vitrinas de museos y bóvedas de investigación, desafiándonos silenciosamente a mirar más allá de nuestras suposiciones y considerar posibilidades que una vez parecían imposibles.